Bienvenidos al avance del capítulo 50 de la telenovela F, En nombre del amor. Hassan no dejaba de observar la vieja fotografía mientras se preguntaba dónde podría estar su padre. El lugar estaba en silencio hasta que un hombre mayor se acercó y le preguntó quién era y si acaso se había perdido. Luego le explicó que era el zapatero de la zona y que conocía bien aquel lugar. Al escuchar eso, Hassan se mostró interesado y quiso saber si había conocido al dueño del taller, Ali Demir, pues se trataba de su padre y había viajado hasta allí con la esperanza de encontrar alguna pista sobre él. La reacción del hombre fue inmediata. Con evidente emoción abrazó a Hassan y le confesó que durante años había esperado conocer a alguno de los hijos de Ali. A continuación le habló de su padre con admiración, asegurándole que había sido un hombre noble y respetado por todos. También le dijo que jamás creyó que Ali fuera capaz de abandonar a su familia por voluntad propia. Aquellas palabras emocionaron profundamente a Hassan, quien llevaba toda su vida preguntándose por qué había crecido sin él. La conversación tomó un tono más serio cuando el hombre comentó que llevaba casi 30 años sin saber de Ali Demir y que después de tanto tiempo ya no sabía si había muerto de manera natural o si alguien le había quitado la vida. Hassan quedó impactado por esa posibilidad y quiso saber quién habría podido hacerle daño. Sin embargo, el zapatero reconoció que no tenía una respuesta. Lo único que sabía era que Ali había sido un hombre acomodado, dueño de numerosas propiedades y poseedor de una gran inteligencia. Según recordaba, tenía influencia y recursos, algo que podía haber despertado la ambición o el resentimiento de muchas personas. También señaló que de todo lo que había pertenecido a Ali apenas quedaba aquel taller abandonado que el paso del tiempo había ido consumiendo lentamente. Las palabras del anciano reforzaron todavía más la determinación de Hassan. Cada nueva información confirmaba que la desaparición de su padre escondía una verdad mucho más oscura de lo que había imaginado. Mientras tanto, Aisha regresaba a la mansión junto a Efe después de pasar la tarde fuera. Apenas llegaron, Ali salió a recibirlos y quiso saber dónde había estado. Efe respondió con naturalidad que habían pasado el tiempo jugando en el parque antes de entrar en la casa. Cuando el niño se alejó, Ali aprovechó para hablar a solas con Aisha. Le reprochó que hubiera abandonado la mansión cuando siempre había sido considerada parte de la familia. Según él, estaba dándole la espalda a quienes realmente la habían apoyado en los momentos difíciles. Aisha no recibió bien aquellas palabras. Molesta le recordó que antes de juzgarla, debía reflexionar sobre las razones que habían provocado toda aquella situación. Después de eso, ambos entraron en la casa sin llegar a resolver sus diferencias. Más tarde, durante la cena, la tensión volvió a hacerse evidente. Aisha compartía la mesa con Ali, Zule y Efe, pero el ambiente estaba lejos de ser cordial. Zule no tardó en lanzar comentarios cargados de reproche, criticando que Aisha pudiera sentarse a cenar con tranquilidad después de todo lo que había ocurrido. Aquellas palabras fueron la gota que colmó la paciencia de Aisha. Visiblemente afectada, decidió levantarse de la mesa y abandonar el comedor. Ali salió inmediatamente detrás de ella con la intención de disculparse por el comportamiento de Zule y evitar que la situación empeorara. La reacción de Efe tampoco tardó en llegar. Al ver marcharse a su madre, perdió el apetito y anunció que tampoco deseaba seguir comiendo. Sin embargo, Zule no mostró ninguna preocupación por el niño y se limitó a responderle con indiferencia, dejándole claro que podía hacer lo que quisiera. Efe bajó la mirada, sintiéndose ignorado, mientras la distancia entre los miembros de la familia parecía hacerse cada vez más grande. Hassan regresó a su casa con más preguntas que respuestas. Apenas llegó, buscó a Sille y le pidió que hablaran a solas. Una vez dentro de la habitación, volvió a insistir en que le contara todo lo que sabía sobre su padre. Sin embargo, Sille mantuvo la misma versión de siempre. Aseguró que ya le había dicho todo lo que conocía acerca de Ali Demir. Hassan le explicó entonces que aquel día había conocido a un antiguo amigo de su padre. Según aquel hombre, Ali había sido una persona adinerada y existía la posibilidad de que alguien le hubiera quitado la vida para quedarse con su fortuna. La revelación provocó una reacción inmediata en Asille, que afirmó no saber nada sobre algo tan grave. Reconoció que sabía que Ali poseía algunas tierras y propiedades, pero jamás había escuchado que alguien pudiera haber atentado contra él. A medida que avanzaba la conversación, Hassan dejó claro que el dinero no era lo que le interesaba. Lo único que quería era descubrir qué había ocurrido realmente con su padre y dónde se encontraba. Así ella volvió a insistir en que no sabía nada más y que no podía ayudarlo. Al final, Hassan comprendió que no obtendría ninguna información nueva. Molesto y frustrado, abandonó la habitación convencido de que había perdido el tiempo.
Sin embargo, una vez que se quedó sola, Asiye no pudo evitar pensar en todo lo que su hijo acababa de contarle. Las palabras sobre las propiedades, la riqueza de Ali y la posibilidad de un asesinato comenzaron a inquietarla más de lo que estaba dispuesta a admitir. Al día siguiente, Asiye llegó temprano a la empresa y pidió a su secretaria que llamara de inmediato a su abogado de confianza. Cuando el hombre entró en la oficina, preguntó qué asunto requería tanta discreción. Asiye no tardó en dejar claras las condiciones. Le explicó que iban a realizar una investigación privada y que nadie debía enterarse de ello, ni siquiera Ali Kemal. Además, le advirtió que cualquier filtración tendría consecuencias graves para su trabajo. El abogado aceptó guardar silencio y preguntó qué necesitaba exactamente. Entonces Asiye le entregó una carpeta y le ordenó reunir todos los contratos relacionados con antiguas compraventas de terrenos, así como los registros de transferencias vinculados a esas operaciones. Mientras tanto, Hassan continuaba avanzando por su cuenta. Ese mismo día recibió la visita de Sigia, quien llevaba nuevas noticias sobre la investigación. Le confirmó que sus sospechas eran ciertas. Ali Demir había sido dueño de una enorme cantidad de propiedades y terrenos repartidos en distintas zonas. No obstante, había algo que llamaba especialmente la atención. Según los documentos encontrados, Ali había vendido prácticamente todas sus propiedades antes de desaparecer. La información dejó a Hassan profundamente intrigado. Le parecía imposible que un hombre decidiera desprenderse de toda su fortuna y luego desapareciera sin dejar ningún rastro. Lo más extraño era que no conocían la identidad de las personas que habían adquirido aquellas tierras ni las circunstancias en las que se habían realizado las ventas. Por esa razón pidió a Sigia que continuara investigando hasta encontrar cualquier detalle que pudiera relacionar esas transacciones con la desaparición de su padre. En paralelo, Asiye comenzó a revisar la documentación que su abogado había conseguido. Observó cuidadosamente los nombres de antiguos propietarios, compradores e intermediarios involucrados en las operaciones. Sin embargo, ninguno de ellos le resultaba familiar. Después de revisar varios expedientes, preguntó directamente al abogado si en algún momento había encontrado el nombre de Ali Demir entre aquellos registros. El hombre respondió que no había visto ninguna referencia directa que lo relacionara con los documentos examinados hasta ese momento. Aquella respuesta no tranquilizó a Asiye, por el contrario, aumentó aún más sus sospechas. Antes de que el abogado abandonara la oficina, le ordenó sacar copias de todos los archivos y guardar absoluta discreción sobre el asunto. Más tarde, Hassan se reunió con sus hermanos en el muelle para compartir los avances de la investigación. Ali les explicó que Sigia había confirmado que su padre había sido un hombre extremadamente rico y que la venta masiva de todas sus propiedades poco antes de desaparecer era algo demasiado extraño para considerarlo una coincidencia. Sus hermanos escucharon atentamente y luego le preguntaron cuál sería el siguiente paso. Entonces Hassan sacó un retrato que llevaba consigo y lo mostró a todos. Les explicó que el hombre de la imagen trabajaba actualmente para Ali Kemal y que según sus sospechas podía estar relacionado con los últimos movimientos de Ali Demir antes de desaparecer. Convencido de que aquella persona podía conducirlos hacia la verdad, Hassan afirmó que debían encontrarlo cuanto antes. Para él, aquel hombre representaba una de las pocas pistas concretas que le quedaban y estaba decidido a seguirla hasta descubrir qué había ocurrido realmente con su padre 30 años atrás. Esa misma noche, Hassan volvió a hablar con Asiye para contarle los últimos avances de su investigación. Le explicó que había descubierto que su padre no era simplemente un hombre con algunas tierras, sino alguien que había sido dueño de numerosas propiedades y una considerable fortuna. También le confesó que cada vez estaba más convencido de que alguien pudo haber obligado a Ali Demir a firmar documentos para despojarlo de todo lo que tenía. Hassan afirmó con absoluta determinación que no descansaría hasta descubrir la verdad. Necesitaba saber qué había ocurrido con su padre y quiénes estaban detrás de su desaparición. Mientras lo escuchaba, Asiye procuró mantener la calma, pero no pudo evitar sentirse nerviosa. La insistencia de Hassan y los hallazgos que estaba consiguiendo la hacían temer que tarde o temprano descubriera secretos que llevaban décadas ocultos. Mientras tanto, en la mansión, Aisha intentaba hacer entrar en razón a Ali. Quería que comprendiera que Hassan no había elegido convertirse en la persona que era actualmente, sino que las circunstancias de su vida lo habían empujado por ese camino. Le pidió que intentara ponerse en su lugar y recordó que Hassan había crecido prácticamente solo, sin una familia que lo guiara ni oportunidades que le permitieran construir una vida diferente.
Además le explicó que pese a todos sus errores, Hassan estaba luchando por convertirse en un buen padre para Efe y que aquello demostraba que todavía era capaz de cambiar. Sin embargo, Ali seguía mostrándose inflexible. Según él, no era responsable de la infancia difícil de Hassan ni tampoco de las decisiones que había tomado durante su vida. Para Ali, el hecho de haber crecido en la pobreza no justificaba los robos ni los delitos que había cometido. Por esa razón seguía creyendo que Hassan no era la persona adecuada para hacerse cargo de Efe. Aisha insistió en que Hassan ya no era el mismo hombre de antes y que lo único que pedía era una oportunidad para demostrarlo, pero comprendió que convencer a Ali sería mucho más difícil de lo que imaginaba. Más tarde, cuando la casa estaba en silencio, Asille entró cuidadosamente en la habitación de Hassan. Se aseguró de que estuviera profundamente dormido y aprovechó la ocasión para revisar los documentos que había reunido durante la investigación. Con extremo cuidado tomó los expedientes y se dirigió a la sala. Allí comenzó a leer cada hoja detenidamente. Cuanto más avanzaba, más evidente se volvía una realidad que había ignorado durante años. Ali Demir realmente había sido un hombre muy rico. La revelación provocó en ella una profunda sensación de culpa. Durante mucho tiempo había juzgado a Hassan y había minimizado sus sospechas, pero ahora comenzaba a entender que quizás su hijo tenía motivos para desconfiar de la historia que le habían contado durante décadas. A la mañana siguiente, Hassan recibió la visita de sus hermanos. Apenas llegaron, quiso saber si habían encontrado al hombre que estaban buscando. Kadir respondió negativamente y explicó que habían preguntado en distintos lugares, pero nadie parecía conocerlo ni haber oído hablar de él. Mientras conversaban, Hassan notó algo extraño. A cierta distancia observó a una persona que parecía vigilarlos con demasiada atención. Sin levantar sospechas, fingió regresar a su casa. Sin embargo, en lugar de entrar, rodeó varias viviendas por la parte trasera hasta situarse detrás del desconocido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sacó su arma y le exigió explicaciones sobre quién era y por qué lo estaba observando. El hombre intentó justificarse afirmando que no estaba haciendo nada malo, pero Hassan no creyó ni una sola palabra. Con ayuda de sus hermanos lo obligó a subir al coche para interrogarlo lejos de miradas indiscretas. Al mismo tiempo en la empresa, Asille seguía examinando documentos junto a su abogado. Tras comparar múltiples registros, comenzó a notar una coincidencia inquietante y las propiedades que habían pertenecido a Ali Demir terminaron en manos de las mismas personas con las que años después la empresa había realizado diversos negocios. Aquella conexión le pareció demasiado grande para ser casualidad. Sin que ella lo supiera, Saddam observaba discretamente desde el exterior. Al percatarse de la investigación que estaba llevando a cabo, tomó su teléfono y se apresuró a informar a su superior de todo lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, el interrogatorio del hombre capturado se volvía cada vez más violento. Kadir perdió la paciencia y comenzó a golpearlo para obligarlo a hablar. Entre amenazas y preguntas insistentes, Hassan le advirtió que sería mejor que dijera la verdad antes de que la situación empeorara aún más. Finalmente el hombre cedió. Con evidente miedo confesó que Ali Kemal lo había contratado para seguir todos los movimientos de Hassan e informarle de cualquier avance en la investigación. La confesión enfureció a Hassan, quien ya sospechaba que alguien lo estaba vigilando. Convencido de que había llegado más lejos de lo que sus enemigos esperaban, sacó el retrato que llevaba consigo y lo mostró al prisionero. Apuntándolo con el arma, le exigió que dijera quién era el hombre de la fotografía. Bajo presión, el sujeto aseguró que nunca había trabajado directamente con él. Sin embargo, reconoció haber escuchado su nombre en varias ocasiones. Según explicó, se trataba de un hombre conocido en ciertos círculos de negocios y respondía al nombre de Saddam Neyet. La información llamó inmediatamente la atención de Hassan y sus hermanos, que comprendieron que acababan de obtener una nueva pista importante. Por su parte, Asilla continuó revisando documentación durante horas. Fue entonces cuando encontró algo que la dejó completamente desconcertada. Entre los registros aparecían firmas atribuidas a Ali Demir en fechas relativamente recientes, algo imposible si realmente había desaparecido décadas atrás. La mujer comenzó a unir piezas apresuradamente y llegó a una conclusión que la aterró. Convencida de que alguien había manipulado documentos durante años, empezó a sospechar seriamente de Riza. En su mente, cada nueva evidencia parecía señalarlo como el principal responsable de lo ocurrido. A medida que analizaba los expedientes, una idea se volvió cada vez más fuerte. Quizás Riza había eliminado a Ali Demir para apoderarse de toda su fortuna y luego había continuado utilizando su nombre para encubrir el fraude durante años. Aunque todavía no tenía pruebas definitivas, aquella teoría empezó a parecerle la única explicación capaz de dar sentido a tantas coincidencias. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.